Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a Un Tiempo con Dios. Feliz inicio de semana. Que tengan un inicio de semana muy bendecido. Y estamos una vez más aquí para compartir la palabra de Dios. Y es bonito empezar la semana escuchando el consejo que Dios tiene para nosotros. Y vamos a esperarnos un poquito más para que se vayan conectando y así nos ayuden a ir compartiendo esta transmisión. Vamos a seguir con este tema que veíamos la semana pasada, que se llamaba completos y gloriosos. Hablábamos de cómo el apóstol Pablo, hablábamos ahí en Colosenses 1, 24 al 27, que cómo el apóstol Pablo decía cuál era ese misterio que teníamos, que se nos había revelado para poder alcanzar esa plenitud, el estar completos y el estar gloriosos en Él. Y hacíamos varias preguntas, ¿verdad? Que decíamos, en realidad hemos nacido de nuevo, en realidad hemos experimentado lo que es el nuevo nacimiento, en realidad estamos unidos con Cristo, en realidad somos cristianos, que son las preguntas que se nos hacía la semana pasada. Y decíamos decía aquí que la iglesia, donde dice en Colosenses 1, 24, 27, vamos a estar leyendo ahorita ahí, pero decía que la iglesia donde había sido hecho ministro el apóstol Pablo, dice que anunció cumplidamente la palabra de Dios y el misterio que había sido oculto desde los siglos y de las edades, pero que ahora había sido manifestado a sus santos. Decíamos que en el Antiguo Testamento Dios solamente venía sobre ciertas personas, el Espíritu de Dios venía sobre ciertas personas y se daba la palabra y se iba el Espíritu de Dios de esas personas. Pero hoy vemos, decíamos, ahora sí tenemos acceso a hablar con Jesucristo, a estar con Dios, porque gracias a ese sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario, dice que vino a darnos acceso por medio de Él a platicar con Dios, que ya no es solamente en ciertas personas, sino que el Espíritu de Dios se manifestó sobre todas las demás personas, sobre todos aquellos que creen y quieren tener una comunión con Dios. Entonces veíamos el tema que era completos y gloriosos, y vamos a ver ahora que dice el misterio ha sido revelado. El misterio que ha sido revelado, y vamos a ver cuál es ese misterio. Dábamos un adelanto la semana pasada que era la esperanza de gloria. Ese es el misterio revelado, la esperanza de gloria. Y vamos a estar leyendo en Colosenses capítulo 1, versículo 24-27 para los que quieran anotar. Y le voy a dar la oportunidad aquí a mi hermana Ana para que ella salude. Dios les bendiga, ya estamos una vez más aquí, aquí ahora haciendo el programa de nosotros. Es un gusto poder saludarle y estar otra vez juntamente con ustedes. Y bueno, Dios le bendiga a mi hermana Noemí, a nuestra hermana Ludivina Perla, Dios te bendiga, a su hermana Laura Hernández, Joana, Eva Herrera, Dios les bendiga, qué bueno que están aquí acompañándonos. Y pues vamos a estar hablando, a seguir continuando este tema que es muy importante. Todo lo que se nos ha estado hablando es muy importante para nosotros como hijos de Dios. Y bueno, pues hay que ir anotando, ¿verdad? Hay que tomar ahí apuntes para que cuando se presente el momento, mi hermano, porque muchas de las veces pasamos por alguna circunstancia y decimos, es que ¿por qué Dios no me habla? Pero en cada enseñanza, en cada predicación, Dios nos da las instrucciones, las estrategias de cómo hacerle para salir de ese problema. Entonces, ahí ya tomen sus apuntes y ahorita que los niños todavía no entran a la escuela, qué bueno que están ahí con nosotros. A nuestra hermana Evelyn, Dios le bendiga, a mi papá, Dios le bendiga. Qué bueno que están con nosotros y bueno, vamos a iniciar este tema para estar entrando para
para no tomarnos mucho tiempo. Entonces, dice así, ahí en Colosenses 1, 24, 27, dice: la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Decíamos, ¿cuál es ese misterio? Que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Por eso se nos hacían esas preguntas. Muchas veces decíamos, muchas veces venimos a la iglesia, tenemos años en la iglesia, pero hemos escuchado decir personas dentro del cuerpo de Cristo que ellos nunca han escuchado cuál es la voz de Dios. Entonces, muchas veces damos el ejemplo, ¿verdad? Nicodemo era un maestro de la ley, Nicodemo conocía la ley, era maestro, mas sin embargo cuando él le pregunta a Jesús qué es lo que tengo que hacer, y Jesús le dice: te es necesario nacer de nuevo, porque muchas veces no hemos experimentado el nacer de nuevo y el tener esa unión que tiene un padre con el hijo, de estar siempre unidos y de conocer. El papá conoce lo que tiene el niño, o cuando lo ve decaído, o cuando lo ve triste, él sabe lo que tiene. Entonces dice, en realidad estamos unidos con Cristo, en realidad estamos experimentando esa comunión con Cristo. Entonces dice, en la dispensación antigua nunca se pudo imaginar jamás que este era el asombroso plan de Dios. Nadie se atrevió jamás a pensar que el Mesías, cuando viniera, hallaría su gloria más alta en la unión con cada uno de los suyos. Fíjese, Él tenía todo. Decíamos que Jesucristo tenía todo en el cielo, estaba sentado en el trono, y cuando Él viene aquí a la tierra, decíamos, nació en un pesebre, en un lugar humilde, pero es ahí donde Él encontró la gloria, en la unión con cada uno de nosotros. Decíamos que importante es el cuerpo, se nos decía ayer, que importante es el cuerpo que esté unido, que el cuerpo con cualquier miembro que le falte se va a doler y va a batallar más para hacer las cosas. Y lo importante que era estar en comunión, los hermanos, leíamos este salmo, los hermanos juntos en armonía, porque es así como van a funcionar las cosas, es así como vamos como dice aquí, a hallar la gloria con cada uno de nuestros hermanos, no nada más yo, sino que compartir esa comunión con los santos, que es el pueblo de Dios. Ayer se nos daba un ejemplo, ahí nuestro pastor nos daba un ejemplo, que ¿cómo se dice? Una conferencia. Es una reflexión, y daba esa pequeña reflexión de las manos, ¿verdad? De que estaban ahí en disputa las manos, porque pues no querían a los dedos porque era mucho peso para las manos. Entonces empezaban ahí, ¿verdad?, a decir el pulgar de que pues vamos a quitar al dedo índice, porque pues el índice no sirve para nada. Entonces salta el dedo índice y empieza a decir, oye, ¿cómo me vas a cortar? ¿Cómo que no sirve para nada si yo tengo esta función? Y así cada dedo empezó a defenderse, ¿verdad? Hasta que se dieron cuenta que era necesario tener los 5 dedos de cada mano. Entonces, ¿a dónde vamos? A que muchas de las veces pensamos que uno u otro no somos necesarios como iglesia de Cristo, como miembros de Cristo. Pero aquí lo que se nos está diciendo, y se nos daba este salmo que es muy conocido y que muchas veces lo hemos leído, de mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y a mí me gusta porque termina, ¿verdad? Termina este capítulo diciendo, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, en uno de los mensajes decíamos, ¿verdad? No es servicio Didi ni servicio Uber para llevarlo hasta su casa.
No, sino que es bien importante, mi amor. Si en la Biblia, si Dios dejó escrito que era necesario que todos estuviéramos unidos, que era necesario que todos estuviéramos juntos, es porque así es, mi amor. No queramos estar apartados unos de otros, porque muchas veces caemos en ese error de que pensamos que no nos necesitamos y sí nos necesitamos unos a otros. A veces decimos, ¿verdad? No, es que esta hermanita tiene el carácter así, pero es necesario. Muchas veces esas personas son necesarias para lijarnos cada uno nuestro carácter. Decíamos en la enseñanza con la hermana Josefina, Dios lo permite para que lleguemos a alcanzar la estatura del varón perfecto, para que lleguemos a alcanzar el carácter de Cristo, hablando de los frutos del Espíritu. Entonces, es necesario, es necesario, porque mire, aquí dice, la iglesia de la cual fui hecho ministro, dice, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Entonces, sigue diciendo, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Deberíamos estar bien convencidos si verdaderamente Cristo está en cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque mire, cuando Cristo no está en nosotros, y lo hemos visto en muchas ocasiones, y se nos decía ayer, no puede haber esa comunión, no puede haber esa unidad. Si Cristo estuviera en cada uno de nosotros, hubiera esa comunión, hubiera esa unidad. Y nos decía ayer el pastor, aquel que no está en unidad, todo le parece mal, que porque la hermanita canta mal, que porque el que toca requintea mucho, o qué sé yo, y todo les parece mal. Entonces no hay una unión, hermano. Entonces es bien importante que veamos, ¿verdad? Que examinemos ahí si verdaderamente estamos unidos a Cristo o no. Y decíamos, hoy más en día, y fíjese, empezamos, entonábamos un canto que es unidos, en su nombre unidos, y decíamos, hoy más que en día el pueblo de Dios necesita estar unido, porque se vino hay mucha guerra espiritual hoy en día con todo esto que está pasando. Y el ataque no es contra el mundo, el ataque va a ser contra los hijos de Dios, a pesar de que los desastres han sido naturales, pero en medio de todo eso, la iglesia de Cristo está siendo perseguida. Muchas iglesias se cerraron, han entrado a matar pastores con todo y sus familias, han matado, no recuerdo si en Nicaragua, no sé dónde, donde mataron una aldea completa de familias cristianas, más de 100 personas. Entonces decíamos, hoy más que en día, el pueblo de Dios debe estar unido. Como dice la frase, ¿va? Un pueblo unido jamás será vencido. Y hoy el ataque es contra el pueblo, nos decía nuestra hermana Nere también en su predicación de ayer. Nuestra maestra nos decía también en su predicación de ayer que estamos en tiempos finales, en tiempos donde el diablo sabe que le queda poco tiempo y sus ataques no es contra aquellos que ya los tiene ganados, sus ataques va a ser contra el pueblo de Dios. Entonces decíamos, y se nos hacía esta pregunta, y quedamos con esa pregunta la semana pasada, que analizara, ¿en verdad estamos unidos con Cristo? ¿En verdad tenemos esa unión de padre e hijo en el que podamos contar lo que necesitamos, en lo que podamos decirle lo que necesitamos, lo que nos hace falta, en el que podamos tener esa confianza de decir, ¿sabes qué? No puedo con esto, ayúdame, esa confianza que hay de un niño con su papá, ¿verdad? Yo he oído mucho a mis sobrinos decir, papá o mamá, no puedo con esto, ayúdame. Dice el mayor, yo confío en ti. Entonces esa confianza que hay en esos niños con sus papás, en realidad nosotros tenemos esa confianza, o nada más decíamos, vivimos así como, agarramos el camino de Dios como una rutina, ¿verdad? Porque de chiquito vine, ¿qué es lo que le pasó a Nicodemo, verdad? Él creció en ese conocimiento, o el pueblo de Israel, vaya, el claro ejemplo de que el pueblo de Israel sabía las costumbres porque sus padres se las enseñaban,
sabían al Dios que adoraban, sabían lo que tenían que hacer, pero hasta ahí, ya no dejaban que Dios los controlara, que Dios fuera su autoridad. Ellos querían hacer, como decíamos en el mensaje del jueves, ¿verdad? Ellos querían hacer como a ellos les pareciera que estaba bien, lo que les venía en gana, dice la palabra de Dios, y no lo que Dios estaba ordenando. Entonces, preguntémonos si estamos llevando ese cristianismo genuino, eso que dice que de las sendas antiguas, el cristianismo, decíamos el ejemplo de Pablo, que hoy en día nadie quiere sufrir por la causa de Dios. Nadie quiere sufrir la sana doctrina, que es lo que se está peleando hoy en día. Que dice, ¿verdad? Inste en la sana doctrina, o sea, permanece en lo que se te ha enseñado desde un principio. Y se hablaba, ¿verdad? Ahorita se ha levantado mucha doctrina de todo tipo, pero muy pocos, estábamos viendo, ¿verdad? Muy pocos están predicando lo que verdaderamente dice la Biblia, muy pocos están predicando la sana doctrina, mira. Y se decía en el mensaje del jueves, ¿verdad? A todos aquellos que lo están haciendo, predicando la sana doctrina, dice, esos son el blanco del enemigo. Ayer nuestro pastor, bueno, mi abuelo, me decía, se sentó ahí conmigo y me decía, pues yo no sé por qué, hablando de las transmisiones de las personas mayores de edad, ¿verdad? De que por qué no los dejaban entrar, por qué no dejaban transmitir con personas mayores, porque él quería que lo transmitiera. Entonces, pues yo le decía, no es tanto de que, porque dice, pues ahorita ya no han dicho nada, ¿verdad? De que no vengamos a la iglesia. Y yo le decía, pues no, pero con tal de quitarnos, de cerrar las iglesias, van a buscar cualquier pretexto, porque podrán subir cualquier cosa, mi hermano, en redes sociales, podrán subir cualquier video de cosas, pues tanta cosa que suben, pero suban mensajes como los que, gracias a Dios, Dios nos ha permitido publicar, donde se predica la sana doctrina y nos lo van a quitar. O sea, van a buscar cualquier cosita para quitarlo. Entonces, pero dice ahí en la Biblia, ¿verdad? Y creo lo mencionaban ustedes en un programa donde, o sea, lo escuché a mi hermana donde dice, predica a tiempo y fuera de tiempo. Se le decía a Pablo, ¿verdad? O sea, tú no tengas miedo, o sea, van a venir muchas cosas contra ti, o sea, todos se te van a poner en contra. Los mismos de ahí que están contigo, los mismos que te acompañan, van a estar en contra, pero tú tienes que seguir predicando. Y muchas veces, yo creo que esas son las cositas que mucha gente ya ha dejado, de que porque, ya no me habló, ya me hicieron todos a un lado, mejor me hago a ellos. Y no, mi hermano, es necesario que insistamos en seguir predicando lo que Dios manda. Y fíjese, esa cita que menciona mi hermana, creo que ayer la dijo también mi hermana Nera en su predicación, sí, que lo dijo, pero nosotros lo dijimos primero, ¿no es cierto? Estábamos en la enseñanza con nuestra hermana Josefina, donde daba este texto, porque decíamos, Pablo se encontraba, cuando él estaba diciéndole esas palabras a Timoteo, Pablo se encontraba en la cárcel, y él se encontraba, dice en sus palabras, ¿verdad? Todos me han abandonado y he quedado solo. Y menciona la iglesia de Asia en la que yo ejercí mi ministerio, me ha dejado solo. Y menciona varios nombres de los que trabajaban con él, y dice, y ahora me han dejado solo. Y decía ahí un comentario, en lugar de que Pablo le dijera, ¿sabes qué, Timoteo? Mira, tú eres muy joven y ahorita nadie te va a tomar en cuenta, mejor mira, haz tu vida, acabo, mira, como quiera vas a terminar solo al final de tiempo. Y no, decimos las palabras que le dice a Timoteo, ¿verdad? Tú esfuérzate y predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, permanece en la fe, mantente firme en lo que has creído, no desistas y exhorta si es necesario. Pero esas son las palabras que le da Pablo a Timoteo, y él estando en la cárcel. Y decíamos, la vida del apóstol Pablo fue muy dura. En serio, esos eran cristianos, como decimos, de hueso colorado, que amaban a Jesucristo y que
daban su vida por él, porque decíamos, el apóstol Pablo fue apedreado y lo dieron por muerto. El apóstol Pablo se la pasó toda su vida en la cárcel, toda su vida fue perseguido, pero más sin embargo él nunca renunció de su fe. Y vemos también al apóstol Pedro, vemos a Timoteo, vemos a Santiago, vemos a tantos personas de la Biblia que se nos dejó ejemplo para que nosotros digamos, no podemos. Se nos dio ejemplo para que digamos, sí se puede. Y es que sí se puede, porque hoy en día hay mucha gente que está en esa situación, hermano. A lo mejor nosotros no lo vemos o no ha pasado en nuestra área, pero hay mucha noticia, y es lo que más abunda hoy, de muchos cristianos que los han estado matando o agarran a los esposos, ¿verdad? Y enfrente de ellos matan a la esposa o la violan. O sea, cosas que ya están escritas en la Biblia, mi hermano, que ya están pasando, que quizás nosotros no lo podemos ver de cerca, pero dice, o sea, cuando veas que todo eso se esté cumpliendo, alerta, porque Cristo viene. Entonces, está pasando todo eso, mi hermano. Mucha gente está dando su vida por Cristo. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo usted y yo? O sea, decía, creo que con mi hermana Josefina, decía, hoy en día pues no queremos ni sufrirla tantito, o apenas, no sé, alguien nos deja de hablar y ya no queremos ir a la iglesia. Y no, mi hermano, o sea, en el camino de Dios las cosas así son. Aquí lo importante es de que, como decía ahorita mi hermana, es de que nos mantengamos, de que nada de eso nos mueva, porque obviamente va a haber gente que Dios permita que hagan las cosas para probarnos a nosotros, a ver si verdaderamente estamos firmes en el camino de Dios. Y estamos unidos con Cristo. Fíjese, Dios le bendiga, hermana Alma de León. Dios te bendiga, Maggie, también. Dios le bendiga, Samantha, Rubén, creo que lo vi. Rubén Verdines, Dios les bendiga, gracias por conectarse. Y esto nos sirve a todos, el aprender, vamos a decir el tema del otro programa, el aprender juntos, el pasar un tiempo con Dios aprendiendo de su palabra, juntos como un cuerpo. Y fíjese de qué unión está hablando aquí el apóstol Pablo, está hablando de esta unión. Fíjese de qué unión nos lo está diciendo así literalmente, que debemos estar con Cristo. Dice ahí en Efesios 5:30, dice, Pablo es lo suficientemente osado como para decir que somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Se lo voy a leer acá, dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Fíjese de qué unión está hablando. Miembros de un cuerpo, miembros de su carne y miembros de sus huesos. O sea, que somos uno en Él, que no podemos estar el brazo por allá, el pie por allá, los dedos por allá. No, todos somos un cuerpo y todos debemos de trabajar juntos para alcanzar esa promesa que se nos ha dado. Fíjense que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, era que todos tenían que estar juntos, trabajando juntos como pueblo para poder obtener la promesa que Dios les había dado, que era el de la tierra prometida. Pero ¿qué empezó a haber en el pueblo? Se empezaron, como decía nuestra hermana Nere en su predicación ayer, se empezaron a hacer grupitos, ¿verdad? No, que yo soy de Aarón, que yo soy de Moisés, que yo soy de... Pues, ¿quién era? De María, la hermana de Aarón, la hermana de Moisés. Entonces se empezaron a hacer grupitos, empezaron a haber murmuraciones, empezó a haber queja, empezó a haber tantas cosas, empezaron a irse Aarón a darle el gusto al pueblo, a construirle sus dioses a Baal. Entonces cuando baja Moisés del monte y ve cómo estaba todo el pueblo, dice que se enojó Dios y los iba a destruir a todos. Entonces Moisés dice, muy bien, los que estén acá con Dios, los que estén conmigo, vénganse de este lado, y los que estén allá con Baal de aquel lado. Y dice que se abrió la tierra y se tragó a más de 23,000 personas. ¿Por qué?
porque empezaron a desunirse del cuerpo, empezaron a hacer lo que a ellos les parecía bien, empezaron a hacer lo que ellos creían que estaba bien, empezaron a depender de Dios a pesar de todo lo que había hecho Dios por ellos, y esa generación no alcanzó a entrar a la tierra prometida. Fueron los hijos los que pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Todo por qué? Por no haber permanecido unidos con Cristo, por no haber, como dicen, visto qué es lo que les convenía más. Decíamos, ellos vieron el poder de Dios, vieron tantas plagas que mandó a Egipto, mas sin embargo ninguna tocó al pueblo de Dios. Vieron cómo se abrió el mar rojo, vieron cómo cayó el maná del cielo, cómo caía la carne del cielo, pero se les olvidó todo lo que Dios había hecho, y se empezaron a desunir. Es algo que hasta hoy en día pasa. Sabemos cómo Dios nos ayuda en tanto problema que nos metemos nosotros mismos a veces, o tantas sanidades que Dios hace en nuestras vidas, tanto milagro que Dios hace en nuestras vidas, y en el momento todo es bien padre, ¿verdad? Uy, no, pues sí, qué padre, pero pasa el tiempo y se olvida, mi hermano. O nos olvidamos o nos hacemos de la vista gorda, no sé, pero sí pasa, o sea, decíamos, ¿verdad? Todo Dios lo deja escrito para ejemplo a nosotros, para que nosotros no lo hagamos, pero son lo mismo que el pueblo de Israel hacía, o sea, todo lo que veía que Dios hizo por ellos, y luego ellos se apartaban y se olvidaban, dice, y volvían a hacer lo que a Dios no le agradaba, y en muchas ocasiones nosotros caemos en eso. Por eso Dios nos dice, ¿verdad?, en su palabra, persiste, o sea, persiste. Decía ayer nuestra hermana Nere, nuestra líder, esfuérzate y sé valiente. Y al decir esfuérzate, mi hermano, o sea, es de que hay que poner de nuestra fuerza. O sea, Dios nos va a ayudar, pero es algo, como quien dice, algo extra. Yo me tengo que esforzar, yo tengo que darme el tiempo de escuchar la palabra de Dios, yo tengo que esforzarme para poder sentarme y escudriñar su palabra, yo tengo que esforzarme para hincarme y tener unos momentos con Dios. A veces queremos que todo suceda así, o que el deseo esté nada más así y todo lo hagamos fácil, pero no. Por eso la Biblia dice, esfuérzate y sé valiente. O sea, sé valiente, porque al momento en que tú te esfuerces en comprometerte, en hacer las cosas para Dios, es obvio que van a venir problemas, y es ahí donde usted y yo tenemos que ser valientes y aguantar todo, y saber, ¿verdad?, que Cristo está, que Cristo está con nosotros, que nosotros estamos unidos a Cristo, y por ende, si estamos unidos a Cristo, lo podemos todo. El caso aquí es de que podamos entender, creo que al principio de los temas hay un texto donde dice, quiero que comprendan lo que está escrito en la palabra, quiero que comprendan todo lo que Dios ha dejado para ustedes. Entonces, porque una cosa es entender, ¿verdad?, y otra es comprender. Cuando comprendes, o sea, ya se te abre más el panorama, ¿verdad? O sea, ya estás comprendiendo de lo que se está hablando. Entonces, eso es lo que trata de decir: comprendan, entiendan a quién están unidos, si verdaderamente lo están, dice ahí. Porque si no lo están, entonces van a ustedes estar siguiendo otra vez las prácticas que hacían antes de que vinieran a Cristo. Y eso es lo importante de estar unidos en un solo cuerpo. Y fíjese cómo toda la semana se ha estado hablando de esta unidad, y todavía ayer no lo confirmaba con el pastor. Y es cierto, cuando alguien está a disgusto, se nota dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, se nota, y eso se transmite a los demás. Decía el pastor, muchos están disgustos porque, pues mira, el pastor ni sabe tocar el bajo y ya está descoordinando toda la entonación de los cantos. Y con una persona que se halle molesta porque el pastor no sabe tocar el bajo, eso se transmite a toda la congregación, y todos hasta parece, ¿verdad?, que se unen a contamina, porque empieza la murmuración y empieza el enojo y esa adoración que veníamos dispuestos a ofrecer a Dios, esa adoración ya no va a atravesar ni el techo por ese disgusto que tenemos
Y no solamente el afectado va a ser la persona, sino todo el cuerpo de Cristo. Entonces, eso es lo importante de la unidad, es la unidad que nos está hablando nosotros como iglesia y la iglesia con Cristo. Entonces, fíjese, nos menciona ahí en Juan 6, del 53 al 56, dice, Jesús mismo expresó una idea similar de lo que era la unidad. Y dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Qué quiere decir? Dice, Cristo mismo explicó que Él no tenía la intención de que se entendieran sus palabras de una manera cruel y física, ¿verdad? De hacernos canibalistas, de estar comiendo su carne y su sangre. Dice, pero sí quería que se tomara en sentido literal, como la descripción de la fuerza y la totalidad de la unión con Él a la que llegamos por medio de la fe. No que literalmente estuviéramos comiendo su carne y estuviéramos bebiendo su sangre como caníbales, pero que sí entendamos esa fuerza de unión que Él nos estaba expresando en estos versículos, esa unión que tenemos que tener con Cristo, el que decíamos, si un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Entonces todos juntos como iglesia, si un miembro de nuestra iglesia o del pueblo de Dios está pasando por alguna situación difícil, unirnos como pueblo de Dios para interceder por nuestro hermano, para que Dios haga la obra en él, para que si tiene alguna enfermedad, si está pasando por alguna situación difícil, unirnos como pueblo. Y fíjese, es donde dice, entonces cuando él salga de esa situación y lo veamos, que Dios lo pudo sacar de situación, esa gloria va a ser compartida no solamente con él, sino con todo el cuerpo de Cristo. Todos vamos a experimentar esa victoria que Dios hizo en él, esa obra que hizo en él, y no solamente nuestro hermano va a estar contento, sino nosotros también, porque pudimos ser partícipes del proceso que nuestra hermana en ese momento estaba pasando. Entonces, esa es la unión de la que nos está hablando el apóstol Pablo y de la unión que nos está hablando nuestro Señor Jesucristo. Tómalo como literal esas palabras para que veas esa fuerza y esa unión que tenemos que tener nosotros con el Padre. Que entendamos el poder que hay, hermano. Se me olvidaba decirles, mi hermano, si alguien tiene alguna petición, ahí póngala y al último estaremos orando por su petición. Que entendamos, nos está tratando de decir que entendamos el poder que hay. O sea, si Cristo está en nosotros, oiga, dice el tema, ¿verdad? El libro se llama Sentados en los lugares celestiales, ¿verdad? Si estamos sentados con Cristo, imagínense todo lo que tenemos. Entonces, porque yo he escuchado, y en muchas ocasiones uno lo dice, ¿verdad? Estamos en algún problema o en alguna tentación que no podemos dejarlo y decimos, ¿verdad? Es que no puedo dejarlo, por más que quiero no puedo, pero dice la Biblia, sí puedes, y aquí nos está diciendo, tú puedes, porque si estás unido a Cristo, tienes el poder para hacerlo. Te he dado, dice la Biblia, te he dado el dominio propio para que tú domines eso que estás batallando, pero a veces, mi hermano, a veces no lo queremos dejar de hacer. Entonces, seamos sinceros delante de Dios. Aquí dice, lo que leí ahorita mi hermana, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Entonces, comer de su carne, beber de su sangre, mi hermano, ¿qué alimento es? Oiga, tenemos un manual muy grande, donde estamos comiendo y estamos comiendo y estamos comiendo. Pero ¿por qué muchas veces no podemos salir del problema? ¿Por qué muchas veces no podemos avanzar? Porque estamos desnutridos. Imagínense, si dejara de comer alimento, pues cae en una desnutrición y está flaco y todo desgastado. No hay alimento, pero empiece a comer y tiene toda esa fuerza, tiene ese vigor, puede hacer muchas cosas. Es lo mismo, mi hermano, espiritualmente. Si yo no como Biblia, si yo no como comunión con Dios,
Si yo no como lo que Dios me ha dejado, es obvio que espiritualmente estoy desnutrido. Por eso no puedo avanzar. Entonces, por eso dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, dice, y yo en él. De otra manera, no podremos avanzar. Es necesario. Que decíamos muchas veces, creo que decía ayer nuestra hermana Nere, pedimos la oración del Rey, ¿verdad? Lléveme en su oración, lléveme en su oración. Pero el que está pidiendo la oración, decía nuestra hermana Nere, sentado viendo la televisión. Entonces, y uno acá desgastado. Muchas veces queremos las cosas fáciles sin nosotros hacer un esfuerzo. Que venga como la hada madrina, va con la varita mágica y wow, todo cambió. Y no es así. Decíamos, a veces, no a veces, valoramos más las cosas que nos cuesta tener que a las que obtenemos fácilmente. Cuidamos más aquellas cosas que nos esforzamos más por obtenerlas que aquellas que se nos da fácilmente. No les damos el mismo valor. Y mire, para que no se duerma, vamos a hacer una pregunta y que habla en relación a esto, que si pedimos a Dios cuando no podemos, con alguna situación que estemos pasando, con algún pecado que no podemos vencer, fíjese estas palabras que dijo este personaje y Dios se lo concedió. Así que vamos a ver, vamos a hacer una pregunta para que usted vaya contestando y dice, ¿quién oró así? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Está fácil la respuesta. ¿Quién oró así? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y mientras vamos a seguir con nuestro tema. Dios te bendiga, Violeta Gallo, de la prima de la Gallo. Dios te bendiga. Y vamos a seguir con nuestro tema. Entonces decimos que es una unión tan profunda con Cristo, dice, e infunde tanto como si nuestra carne y nuestros huesos se hubieran amalgamado con los suyos, o como si hubiéramos comido realmente su carne o bebido su sangre. Por eso Cristo dice claramente que en realidad se trata de una unión espiritual que es consecuencia de nuestra fe en Él. Fíjese, otra vez volvemos a la fe, porque decíamos, sin fe es imposible agradar a Dios. Es esa unión nos quiere decir Jesucristo, de ser uno. Así como yo y el Padre somos uno, tú y yo somos uno. Es lo que nos está diciendo Jesucristo, somos uno en Él. No sé si han visto esas caricaturas, ¿verdad? Que hacen la fusión y las dos personas se convierten en una y son los mismos movimientos, el mismo pensamiento, la misma forma de ser. Como dice Jesucristo en el matrimonio, ¿verdad? Ya no son dos, ahora son uno. Ahora son una sola carne, ahora los dos se mueven para donde mismo. Los dos tienen que pensar y ponerse de acuerdo para hacer lo mismo. Ese es un matrimonio. Entonces, ¿quién es la esposa de Jesucristo? Nosotros. Entonces ya no nos mandamos solos, ya no somos dos, ahora somos uno y estamos unidos en Cristo. Así es. Dice ahí un texto, hablando de la fe, dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Fíjese, dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Sabe, mi hermano, que si no creemos, y está hablando de creer, de esa fe, de creerlo, como decíamos, ¿verdad? Como hemos dicho siempre, de creerlo, ¿cómo le explico? De no tener que ver las cosas para poder creer, sino que habla de esa fe de que, como dice, ¿verdad? El texto
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque muchas veces uno espera ver para creer, pero no, dice, aquí está hablando de esa fe, dice, el que cree en mí tiene una vida eterna. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. O sea, mi hermano, fíjese, era de entre la misma gente. Era un grupo, me imagino, por ejemplo, en una iglesia. Eran todos los que se reunían. Se reunían en la sinagoga. Dice, pero hay algunos que no creen. Por eso les estaba hablando en estas palabras. De cierto te digo que todo aquel que cree va a tener vida eterna, porque él sabía que había gente que no creía, aún estando vamos a hablar en nuestras palabras, en la iglesia. Aún estando en la iglesia, él sabía que había gente que no creía. O sea, de esos de que yo primero veo y luego creo, o concédeme esto y luego yo te voy a creer. Entonces, está tremendo eso. Y es cierto, o sea, es cierto, hoy en día se vive eso dentro del pueblo de Dios. Y desde el Antiguo Testamento se vivía eso dentro del pueblo de Dios. Decíamos, el pueblo de Israel es muy grande, era muy grande, pero solamente era un remanente el que permanecía, que gracias a ese remanente Dios seguía defendiendo a su pueblo de los enemigos, Dios seguía teniendo misericordia, Dios seguía dándoles oportunidades gracias a ese remanente. Todos decían, o todos gritaban, sí, a Dios alabaremos y Dios uno es. Todos decían eso, pero muy poco lo creían. Todos, como decíamos, muchas veces venimos a la iglesia por rutina o porque mis papás me trajeron o porque nací en el Evangelio, pero en realidad no creemos que hay una vida eterna, no creemos que Cristo viene pronto. Esa es la noticia de hoy. Cristo viene pronto en la iglesia. Fíjese. Muchos no lo creen, muchos siguen viviendo como que si eso fuera a pasar a millones de años. Fíjese. O que no fuéramos a ver nosotros ese evento. Yo veía algo y en una persona, fíjese, una persona cristiana y una persona pagana, o sea, una persona que no conoce nada de Cristo. Me imagino que no conoce porque, bueno, no es cristiano, pero la otra sí. Y estaban hablando, no me voy a meter mucho, pero estaban hablando de lo de la vacuna. Entonces la persona cristiana ya la tenía la vacuna, la persona pagana nos dice, él decía, ¿verdad? Yo no me la voy a poner. Y le mandó, yo no sé si a usted le han hablado de eso, de lo que significa la medicina, ¿verdad? El farmaqueia y las dos serpientes que están enredadas, el símbolo de la medicina. Y esta persona que no conoce a Cristo le mandaba, ¿verdad? Es que mira, fíjate, la pagana a la cristiana le mandaba la foto. Yo creo que usted ha visto esa imagen, lo usan mucho los satánicos, que es la cabra que está con un palito así, un cetro, no sé cómo se llama. No sé cómo se llama ese carnero, ese demonio, no sé cómo se llama. Pero esa figura trae aquí, de todo el mugrero que trae ahí encima, aquí en medio trae el símbolo de la medicina, las dos serpientes así. Y esta persona que no era cristiana le dice, ¿verdad?, al que es cristiano, es que mira, no estás viendo de dónde viene. Mira, o sea, fíjate en esta imagen así. Y yo me quedé así asombrada, dije, ¿cómo? ¿Cómo que una persona que no conoce de Cristo evangelizando al que conoce? Y la persona que se le decía, no, pero que eso es, no recuerdo sus palabras, pero como dando a entender de que pues él no creía en eso. Y yo me quedé así hablando de eso, ¿verdad? Que muchos no creen. Entonces, a veces, mi hermano, qué vergüenza porque como no sé si Dios hablará por medio de estas personas, no sé. Sí. Por medio de estas personas, o sea, haciéndole ver al Hijo de Dios que está en el error, ¿verdad? Que está haciendo mal. Entonces, qué increíble es eso. ¿Por qué, mi hermano? Porque, fíjese, esta persona ya tiene años
en el camino de Dios y dije yo, wow, o sea, tantos años y estar todavía con esa mentalidad de cuando no era, cuando todavía no tenía a Cristo en su corazón. Entonces, por eso Jesús dejó estas palabras, les decía estas palabras, ¿verdad? O sea, si tú crees en mí vas a tener una vida eterna, pero de cierto te digo que hay gente que todavía no cree, o sea, que está entre ustedes pero no cree, y es cierto, mi hermano. Con eso que vi dije, no puede ser, o sea, no puede ser de que tantos años y no creamos, mi hermano, en lo que muchas veces hemos experimentado, tantas cosas que hemos experimentado en Cristo. Decía al principio, tantas sanidades que hemos experimentado sin carne propia, tantos milagros, tantas promesas que Dios ha cumplido en nuestras vidas, que ha dejado escrita desde muchos años, y como para que al final de cuentas mi reacción sea que no creo. Entonces es algo sorprendente y es algo de peligro. ¿Por qué de peligro? Porque en uno de los mensajes, creo, de mi hermana Nel, decía, ¿verdad? El peligro está dentro de la iglesia, porque esa gente, mi hermano, esa gente es la que empieza a contaminar y a hacer sus grupitos, como decíamos al principio, y empiezan a murmurar y a comer. ¿Y qué pasa? Que se llevan a todos los que estaban bien en la iglesia. Y decíamos, ¿verdad? Por eso muchas iglesias ya no se abrieron, ya no regresaron, porque dejaron de creer, dejaron de confiar en Dios, dejaron de tener esa fe de la que la Biblia nos está hablando. Dice aquí nuestro hermano Andrés, mi papá, dice, muchos cristianos creen que ya pasaron el examen y no se esfuerzan. Así es, o sea, y lo hemos dicho y la palabra de Dios lo dice, esto no se termina, válgame la redundancia, pero esto no se termina hasta que se termine. Dice, analizando este texto, es que me quedé pensando en el texto, dice, el que cree en mí tiene vida eterna, el que cree en mí tiene vida eterna, y termina diciendo, pero hay algunos de vosotros que no creen en Jesús, que no creen en la vida eterna, que no creen que hay un infierno y que hay un infierno y que hay un cielo, que hay vida que hay vida después de la muerte, porque muchos y casi todo el mundo cree que al morir ahí se queda y ya, y bueno, y se convierten en ángeles que te cuidan y o todo, reencarnan en algún animal, en alguna persona. Esa es la creencia del mundo, pero aquí Dios nos está diciendo, el que cree en mí, Jesucristo, tiene vida eterna, pero hay muchos que no creen. Y le decíamos, lo importante es que no se lo estaba diciendo al mismo pueblo de Dios, y es triste ver cómo mucho pueblo de Dios que tenemos años en el Evangelio, dudemos del poder de Dios, no tengamos esa fe suficiente de creer en Él y mantenernos firmes en lo que hemos creído, que al final eso es lo que nos va a salvar, la fe, porque sin fe, dice, va a ser imposible agradar a Dios. Sin fe, esa es la clave de todo, la fe, porque si no tenemos fe no creemos en Jesús, no creemos en sus milagros, no creemos que Él nos va a sustentar, que Él nos va a proveer, que Él nos va a dar lo que necesitemos, que Él nos va a proteger de cualquier peligro, que Él puede cambiar las circunstancias en el último segundo, como le decíamos con la reina Esther. Entonces, sin fe no vamos a agradar a Dios nunca. Y para la respuesta que estaban diciendo, sí fue el rey David en el Salmo 51. Lo contestó mi hermana Noemí primero, yo vi. La hermana Noemí, lo contestaron la hermana Noemí, mi mamá. Fue el rey David. Y les voy a hacer otra pregunta y ya al finalizar damos la respuesta. Dice, ¿quién estando vivo dijo, estoy muerto? ¿Quién estando vivo dijo, estoy muerto? Me dicen el nombre y la cita. Se lo ponemos más difícil, ¿verdad? ¿Quién dijo
¿Quién estando vivo dijo, estoy muerto? Esa es la pregunta. Y vamos a continuar. Dice, ciertamente este es un misterio, que yo, hijo del tiempo, quede enlazado con el Padre de la eternidad, y que la tierra se una al cielo, la corrupción a la incorrupción, la maldad al bien, la culpa a la inocencia, lo impío a lo santo y lo débil a lo fuerte. Dice, pero las escrituras lo proclaman, y a usted y a mí se nos exige, fíjese lo que se nos exige. ¿Qué se nos exige? Que creamos. Se nos exige que creamos. Cree en mí. El que crea en mí tiene vida eterna. Que creamos que Cristo está en nosotros. Que creamos que el Padre está en nosotros. Que creamos que Él vino y murió por nosotros. Que Cristo existió en la tierra y que dio su vida por nosotros. Y que resucitó. Y que nos dejó a su Espíritu Santo para que nos guiara. Muchas veces lo tomamos como que si fuera, ¿cómo se dice? Una fábula, una historia. ¿Por qué creemos que no vamos a ir? No sé, ¿por qué creemos en los grandes héroes de México, verdad? Miguel Hidalgo, Morelos, Francisco Villa, porque no lo vimos nosotros, pero se escribió una historia de él. ¿Y por qué no creer que vino un hombre aquí a la tierra, que nació como bebé, que creció, que ejerció su ministerio y que vino a morir por cada uno de nosotros? Yo digo que no es tanto que no creamos. Yo digo que es tanto de que no queremos un compromiso. No queremos ese compromiso porque sabemos todas las cosas que hay que dejar. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención de esa noticia que decías, que la vi, de esos ateos. Me llamaba la atención de que se reunieron, ¿verdad?, cierto día, cierta hora, para todos voltear al cielo y mostrar, hacer la seña del dedo del medio a Dios. Y yo decía, ¿y por qué se lo van a hacer a un Dios que no existe? Que ellos creen que no hay. Y dije yo, ¿y por qué perder el tiempo en algo que no existe? Y yo les iba a comentar ahí, dije, no, hacer cuánto nunca, ¿para qué me meto en eso? Pero es algo ilógico, ¿verdad? O sea, entonces sí creen que hay un Dios, pero hacen todas esas cosas porque saben que están mal, pero no lo quieren reconocer. ¿Por qué? El orgullo del hombre. Y porque, como dice la Biblia, en aquel tiempo, o sea, verán todo lo que sucede y aún así van a blasfemar delante de Dios. O sea, viendo todas las cosas y van a blasfemar. Me imagino que es esta gente, ¿verdad? O sea, se lo hacen a un Dios que según ellos no existe. Pero entonces, sí existe. Y vemos, fíjese, vi otra noticia. Es que a mí me gusta estar viendo noticias y es bueno el estar informándonos de lo que está pasando hoy en día en el mundo. Y vi otra noticia que creo que es en Ucrania, si no me equivoco, donde no se les permitía tener iglesias, no se les permitía predicar el evangelio, pero en Ucrania se hizo una ley donde ya se les era permitido el abrir iglesias, el predicar el evangelio. Y está la noticia cómo sale todo el pueblo de Ucrania, miles de gentes adorando a Dios, porque era la primera vez que se les permitía adorar a Dios al aire libre, que es lo que veíamos con el pueblo de Egipto, ¿verdad? Que en Egipto no tenían esa libertad, pero cuando Moisés le pide permiso al faraón de sacar a su pueblo para adorar a Dios, vemos cómo este pueblo se unió en adoración. Y eso es lo que pasó en Ucrania. Y muy controversial a lo que pasó con estos ateos, que fue el 12 de agosto que se reunieron. El 12 de agosto se reunieron para voltear al cielo y hacer esa seña obscena con el dedo del medio a Dios. Fíjese hasta dónde ha caído la iniquidad o el pecado. Es pecado, la arrogancia, la soberbia, el orgullo, la amargura, todo lo la amargura del hombre.
los frutos de la carne, platicábamos. Entonces, esa unidad nos está hablando Dios, de el Señor Jesús, el apóstol Pablo, perdón, de que estemos unidos, que seamos uno en Él, porque no va a haber otra manera de que podamos obtener esas bendiciones, esas promesas, y que creamos. Se nos exige a nosotros como cristianos que creamos. No podemos predicar algo que no creemos, no podemos ejercer algo que no estamos viviendo. Decíamos que la palabra de Dios es viva y eficaz, y que no solamente decíamos es estar llenándonos de la Biblia, llenándonos de tantas predicaciones, llenándonos de tanta información, si nunca vamos a practicar. Decíamos un ejemplo, de nada nos sirve estar estudiando para doctor, llenándonos de teoría y de tantas cosas, y al final no ejercer lo que estamos estudiando. Y es lo mismo con la palabra de Dios. Es bueno estudiar la palabra de Dios, es bueno llenarnos de las cosas de Dios, pero también ejercerlas, no solamente que se quede en un estudio o nada más en teoría, sino en ejercer la palabra de Dios. Así es. Que dice aquí nuestra hermana Sarita, Dios te bendiga, hace mucho que no te veía. Dice, exacto, la gente no quiere compromiso y no quieren dejar de hacer lo que les gusta. No quieren creer para no comprometerse. Bendiciones, Dios les bendiga. Así es eso de que no quieren tener un compromiso con Dios. Les gusta vivir en el pecado y pues bueno, pues no hay nada más que hacer, ¿verdad? Decíamos, Dios no quiere a nadie a fuerzas. Dios quiere personas voluntarias, o sea, personas que quieran verdaderamente un cambio en su vida, que verdaderamente quieran vivir esa nueva vida en Cristo. Y mire qué bonita vida, mi hermano, qué bonita vida, porque siempre andamos en nuestros 5 sentidos y bien sobrios y somos tan felices. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo así? Porque pues la gente de afuera necesita estar ebria para poder ser feliz, entre comillas, porque luego se les pasa la ebriedad y empiezan ahí a pleito y tanta cosa. Pero qué bonito nosotros, ¿verdad? Que los que tenemos a Cristo, que tenemos esa vida tan llena de felicidad, de que no necesitamos de otra persona para ser felices. Simplemente somos felices porque Cristo está en nosotros. Entonces, qué bonito y pues bueno, pues por eso la Biblia dice, venid a mí todo aquel que esté cansado, trabajado, que yo os haré descansar. Venid a mí todo aquel que quiera beber del agua. Entonces muchos no quieren. Y como decía ahorita, y va a llegar el tiempo y va a haber destrucción y no van a seguir queriendo. Pero bueno, hay un pequeño remanente y creo que pues por eso dice, ¿verdad? Ese pequeñito remanente es un grupito chiquito, mi hermano, no es un mega grupo. Entonces, es lo que está diciendo. Dice aquí, las escrituras lo proclaman, dice, y a usted y a mí se nos exige que le creamos, lo que decía ahorita mi hermana. Cristo está en mí, se ha producido una amalgama divina, la esperanza de gloria habita dentro de cada creyente y hemos llegado a una inefable unión con el Hijo de Dios. Y hace una pregunta, y se nos hace una pregunta. ¿Qué es lo que implica este espléndido misterio ahora revelado de que Cristo está en mí? Y se va a quedar con esa pregunta para la otra semana. ¿Qué es lo que explica este espléndido misterio ahora revelado de que Cristo está en mí? Y la explicación la vamos a dar el próximo lunes. Y la respuesta no es la que están poniendo. La respuesta dice, ¿quién estando vivo dijo estoy muerto? No es en Gálatas. ¿Quién estando vivo dijo estoy muerto? Entonces, ya para concluir el tema, estemos unidos en Cristo. Hagámonos esa pregunta, ¿en realidad yo estoy unida en Cristo? ¿En realidad yo soy uno con Cristo? En realidad, vamos a volver a las preguntas de la semana pasada, ¿soy nacida de nuevo? ¿En realidad Cristo está en mí? ¿En realidad soy
fíjese, la pregunta más importante que hacíamos, ¿en realidad soy cristiano? Que decíamos, en realidad somos santos, que es apartado para Dios. ¿Qué estoy haciendo yo dentro del cuerpo de Cristo? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cuál es mi función? Decíamos, preguntémosle a Dios cuál es el propósito para el cual hemos sido llamados. Entonces ya vamos a orar, quédese con este tema y vamos a orar para dar por terminado la transmisión. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por el tiempo que nos das, Señor, de estar una vez más aprendiendo de tu palabra, Señor. Yo te pido que tú bendigas la vida de cada una de las personas que se tomaron el tiempo de estar con nosotros para aprender de tu palabra. Sé tú en ellos, Señor, y ayúdanos, Padre, a creer en ti, a permanecer firmes en lo que hemos creído, Señor. Y bendice, Padre, a mis hermanos que juntamente con nosotros se pudieron